¿Cómo nacen los conventos en la Nueva España y cuál era el papel que tenía la mujer en él? Acompáñame a este chismecito histórico. Pues remontémonos en la vida de la Nueva España. La mayoría de indígenas no seguía la vida católica, entonces la iglesia y la corona se pusieron a pensar como, ¿qué hacemos con esta gente que no sigue a nuestro Dios? Y pues tomaron la decisión de evangelizarlos a todos, ¿no? Entonces a partir de esto nace un primer proyecto que surge de los franciscanos, dominicos y agustinos en crear un espacio en donde se pudiera evangelizar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Entonces, a partir de esto, proponen este lugar, fracasa la idea, pero se rescata una idea súper importante, la cual era que se necesitaban monasterios en donde mujeres pudieran evangelizar a mujeres, ¿no? Entonces, a partir de esta gran idea, uno de los arzobispos súper importantes aquí en la Nueva España, que era Zumárraga, decide proponer un segundo proyecto que era donde mujeres, o en especial monjas, pudieran evangelizar a niñas criollas e indígenas. Entonces, pues el chiste es que él manda su propuesta a Roma, ¿no? La manda, la analizan y todo, pero pues la terminan bateando, porque aquí la mera mera era Isabel Católica I de Portugal y pues ella era la que se encargaba en desarrollar todo lo que tuviera que ver con la evangelización de las mujeres. Pues ya de pensarlo mucho, Isabel dice, ¿sabes qué? Si tienes mucha razón, Zumárraga. Pues vamos a hacerlo. Abren un primer convento que se llama el Convento de la Concepción. Justo fue pensado para enseñar a niñas indígenas y a criollas, ¿no? Pero retomando el tema, los conventos se vuelven súper importantes en la vida de la mujer de la época porque se volvían centros de enseñanza además de la catequesis que se impartía, ¿no? Aquí se aprendía a escribir y hablar español, latín, pintura, bordado, costura, canto, aritmética, música, ya dije música, bueno, pues entre otras cositas, ¿no? Entonces, es decir, que este espacio era donde se compartían un montón de conocimientos que pues eran ocultos, porque obviamente pues no se iba a enterar cualquiera, ¿verdad? Y pues tan solo aquí en la Ciudad de México había 21 conventos. Pues ahora sí, hablemos a lo que nos compete, hablemos a lo que vinimos a ver este video. El papel de las mujeres en los conventos para la producción de artes. Para empezar, vamos a decir que así como se tenía un tiempo para la plegaria, también se tenía un tiempo para el aprendizaje y la recreación. Aunque sea tan chiquito, algunas monjas lo ocupaban para crear diversas cosas súper magníficas que vamos a ir viendo. En la principal que me voy a enfocar es en la pintura y el bordado, pero también había escultura, música, canto, hasta incluso obras de teatro. Pues hablemos un poquito primero sobre la pintura. Aquí las monjas tenían el estrellato, vamos a llamarlo así, en pinturas de decoración. Es decir, la mayoría de sus crónicas, de sus bibliografías, en libros de votaciones y en otros libros que asientan diversos actos de culto, ellas podían estar realizando este arte, ¿no? Algunos ejemplos son el retrato de Sor Magdalena puesta en su bibliografía, el libro de confesiones de convento de San José de García, arte de cocina escrito por un superior mandato. Muchas de estas portadas fueron un lienzo para muchas monjas, ya que estos dibujos eran hechos a pluma o a acuarela en su defecto, ¿no? El ejemplo más increíble es la crónica del convento de las Carmelitas de Querétaro, en donde en los márgenes había hojas, guirnaldas, flores, pájaros, y pues estos eran hechas por ellas, ¿no? Porque pues no había otra persona que pudiera manejar estos textos, entonces ellas eran las que pintaban los márgenes. En los autorretratos era diferente, ya que la única prueba que hay sobre que una mujer pueda pintar un retrato en un convento, pues fue de Sor Juana Inés de la Cruz, cuando le envió su propio autorretrato para su amiga la condesa de Paredes en España, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionaba esto? Si las monjas que tuvieran dinero
ellas podían costar a un pintor para que ellas hicieran su autorretrato, pero ¿y las que no? Pues era obvio que ellas mismas hacían su propio autorretrato, tal y como fue el caso de las colegialas de San Rosa de Viterbo en Querétaro, ¿no? Que pues como ellas no tenían el suficiente dinero para costear a pintores, ellas lo hacían por sí solas. Y así fue como ellas en vitelas pintaban santos que eran de su devoción. Todo esto ocurrió en 1730. Entonces, otra parte súper importante que quiero aclarar o que me gustaría mencionar son las celdas de las monjas. Recordemos que las celdas eran las habitaciones en donde ellas pasaban el tiempo. Entonces, creo que este era un espacio súper íntimo y que reflejaba completamente la esencia de cada monja. Entonces, estos espacios yo creo que estaban decorados por dibujos que ellas mismas hicieron, ¿no? Esto pues es en los espacios íntimos. En los públicos pues ya sabemos que algunas figuras o algunas pinturas pues quedaban en el anonimato. En el bordado fue diferente porque no hasta el siglo XVI que se empezaba a rumorear sobre los bordados que se hacían en los conventos y en los colegios. Yo considero que esta actividad estuvo muy ligada con las mujeres indígenas, ya que ellas sabían tejer telas, pero ellas no sabían bordarlas. Entonces, esta actividad a lo mejor, pues, fue considerada un intercambio de saberes, ya que mientras las monjas enseñaban a bordar, puede que las mujeres indígenas enseñaran a tejer las telas. Uno de los ejemplares más famosos que hay fue hecho por las monjas del convento de Santa Rosa de la ciudad de Puebla y hoy pertenece al Museo Bello. Entre sus trabajos tejían carpetas o mantillas, ropa para los santos y hacían pequeñas cajas de curiosidades. Al primer convento que fuimos fue el de la Concepción. Este fue el primer convento de formación de monjas en América Latina en 1540. Siempre fue una institución dedicada a la educación de las niñas indígenas, aunque se dice que educó a 2 de las nietas de Moctezuma II, y en 1760 fue declarado un convento real. Este convento tenía una gran fama. Albergó a muchas mujeres que venían de grandes o buenas familias. Algunas de las artes sacras que se realizaron fueron los bordados finos, es decir, se elaboraban vestiduras litúrgicas, manteles de altar, ornamentos para imágenes religiosas y piezas de ajuar para la iglesia y el convento. Estos bordados solían de ser de gran calidad y detalle, utilizando hilos de oro, plata y seda. En la pintura dentro del convento, las monjas podrían realizar sus propias copias devocionales, es decir, pequeñas copias de imágenes populares o pequeñas pinturas para sus celdas o para ser regaladas. Y pues por último tenemos el coro. El templo contaba con 2 coros. Por lo general las monjas interpretaban cantos gregorianos, villancicos o otras composiciones religiosas. El segundo convento que visitamos fue el de Santa Teresa. Este era un monasterio carmelita, se construyó en el siglo XVIII. En un inicio se llamó el convento de San José de los Carmelitas. Este se dedicaba a producir también arte sacro menor, es decir, la elaboración de ornamentos litúrgicos, vestiduras religiosas, miniaturas escapularios, imaginería devocional de pequeña escala, además de repostería artística para festividades. ¿Qué sucede con el convento? El convento es clausurado, posteriormente fue restaurado y se convirtió en el Exteresa Arte de actual. Este espacio es un museo y laboratorio de arte contemporáneo dedicado a la experimentación y difusión de nuevas expresiones artísticas. Sin mencionar que aquí también estuvo antes Sor Juana Inés de la Cruz por un tiempo y después se fue a la iglesia de San Jerónimo. Aquí están los restos, como pueden ver, ahí están los restos de lo que fue una vez un claustro. De hecho ahí se ve muy bien el templo. Lo malo es que en serio no pudimos pasar y toda la odisea que me aventé desde el Zócalo, las calles cerradas y todo. Pero pues bueno, esas son las cosas que pasan cuando vienes a visitar tu hermosa Ciudad de México. Pues bueno, cambiamos un poquito el spot porque se nos fue la luz.
Pero para concluir, podemos decir que la vida conventual pues era un ciclo o un círculo más bien muy cerrado en donde entraba pues mucha información pero salía poca, ¿no? Tal y como fueron pues las pinturas que se llegaron a perder, de eso casi no hay registro. También era que pues había poca visibilidad, si de por sí era cerrado, lo poquito que había no tenía mucha visibilidad y llegaba a caer en el anonimato justo por estas grandes esculturas o estas pinturas que llegaron a verse fueron publicadas de manera anónima, aunque era bastante obvio si nos ponemos a utilizar la lógica que eran hechas por monjas, ¿no? Entonces todo esto pues justamente cayó en el anonimato y los invito a ustedes también a que vayan a visitar los conventos y que se adentren en esta vida conventual que es fascinante. Hasta la próxima.